sistema esclavista, sus características y su extinción. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante conozca las causas de extinción del sistema de producción esclavista y sus características, cómo surge el Estado y cómo vemos se viene desarrollando el derecho. La esclavitud, vamos a hablar de los orígenes. La esclavitud como forma de producción parece ser tan antigua como el hombre, al menos a partir de su asentamiento en comunidades agrícolas en las que hacían necesaria la continua labor de la tierra. Para ello se empleaban animales y esclavos. Los esclavos fueron parte importante de la economía de las culturas antiguas, como la egipcia, que lo aprovechó para construir pirámides, o la grecorromana, que lo usó como para servidumbres y mano de obra. ¿Cómo funcionaba este sistema esclavista? Pues se basaba en la existencia de esclavos, esto es, que son trabajadores no asalariados y desprovistos de cualquier tipo de derecho, que eran tratados como mercancía, no podían tener ningún tipo de propiedades ni participaban de ninguna forma de conducción de la sociedad. Sus amos podían intercambiarlos por bienes y productos o destinados para diversos fines. Los esclavos recibían sus vestimentas, alimentación y viviendas de su amo, a quienes debían fidelidad. En caso que un esclavo fuera asesinado, el asesino debía indemnizar a su dueño con el valor correspondiente. Los esclavos trabajaban en las minas, remaban en las galeras y cultivaban los campos. También en la ciudad se dio la esclavitud doméstica. Asimismo, debido a la pobreza, los propios esclavos vendían a sus hijos a los tratantes, quienes los compraban recién nacidos, sanguinolentos, o algunos pobres libres se vendían incluso a sí mismos para asegurarse el pan y el abrigo a la sombra de algún amo. Otros, inclusive más ambiciosos, se vendían como esclavos para asegurarse alguna buena posición de administrador de algún noble, o como tesoreros imperiales. Se dice que tal fue el caso de, de Palas, descendiente de una noble familia de Arcadia, que se vendió como esclavo a una dama de la familia imperial, llegando posteriormente a ser ministro de finanzas muy cercano al emperador Claudio. Hablaremos sobre el comercio de esclavos. Los esclavos eran comprados a los comerciantes o traficantes de esclavos en subastas que a menudo tenían lugar en plazas públicas. Provenían de otras naciones, por lo general sometidas militarmente, pues a menudo los hombres eran ejecutados y las mujeres y niños capturados para servir como esclavos. Durante la época colonial americana, los esclavos africanos eran raptados y trasladados hacia América, donde eran vendidos a latifundistas necesitados de mano de obra. En el camino muchos perecían por las condiciones inhumanas de traslado. Entraremos a ver las fortalezas y debilidades que tuvo este sistema esclavista. El esclavismo era una práctica sin duda inhumana y cruel, pero tenía las siguientes fortalezas y debilidades. Dentro de la fortaleza está que la mano de obra muy barata, pues no recibían salario ni compartían los frutos de su esfuerzo, excepto que su amo tuviera a bien darle para su sustento. Los esclavos podían ser asignados a labores consideradas indignas, o como hacían los aztecas, ser usados para en sus sacrificios religiosos. Dentro de las debilidades de este sistema, el trabajo esclavo era inconstante y sin iniciativa, ya que el esclavo lo importaba poco a poco, ya que el esclavo le importaba poco o nada la labor que llevaba a cabo, por lo que a menudo se debía mantener a los esclavos en un constante estado de tensión o de miedo, a través de amenazas y castigos. Para el mejoramiento de la producción y la rentabilidad eran exclusivamente del amo. Por otro lado, existía siempre el temor en los amos de una revuelta de los esclavos. En la sociedad esclavista existía desde la antigüedad, e incluso en la sociedad feudal que existió en Europa
del medio, del medioevo la aceptaba a pesar de los valores cristianos a los que adhería, pero no dependía de los esclavos, sino de los siervos campesinos libres para producir. Las sociedades esclavistas, en cambio, fundamentaban su economía en el aprovechamiento de los esclavos o en algunos casos en su comercialización. Por ende, las relaciones sociales estaban determinadas por el derecho y las personas libres y el sometimiento de la esclavizada. En ella, en ellas tierra y trabajo eran las fuerzas productivas elementales, y mientras la primera era propiedad de los libres, la segunda correspondía a los esclavos. Hablaremos de la crisis y extinción del modelo esclavista. Mientras no hubiera una guerra continua que permitiera la conquista de nuevos territorios, esclavización de ciudadanos, de crueldades de la vida del esclavo, limitaron la cantidad de mano de obra y eventualmente los esclavos escasearon. Esto hizo necesario otro tipo de mano de obra, los colones semilibres inicialmente y luego los siervos. A partir de este momento, la sociedad esclavista dio sus primeros pasos hacia una sociedad feudal. Entonces, miremos simultáneamente el esclavismo y el feudalismo. Entonces se debe distinguir entre el modelo esclavista, donde el amo posee tierras y las labra como mano de obra de esclavas, compradas o ganadas como botín de guerra, y el modelo feudal, donde el señor terrateniente alberga en su feudo a un número de campesinos libres que le servían y producían para él a cambio de protección, orden y una porción de lo producido. Ni el siervo ni el esclavo recibían salario. Entonces, dentro de las características feudales tenemos que el feudalismo deriva su nombre de la existencia de feudos, es decir, pequeños reinos a cargo de un señor feudal, quien es la máxima autoridad en ellos y goza de la fidelidad de quienes habitan en él, campesinos que producen para él, comerciantes que negocian con esto y le rinden tributo, soldados mantienen su orden. A cambio, el terrateniente les brinda comida, un hogar para vivir, protección y un modelo de justicia. Hablaremos entonces de las características de la comunidad esclavista en Roma. En la antigua Roma, la esclavitud era considerada como algo perfectamente normal. Se le consideraba un inferior, pero se respetaba sin embargo su humanidad. Era un integrante más de la familia donde cada uno tenía un rol preestablecido. Por eso se le quería o castigaba paternalmente, o se le mandaba y favorecía. Los esclavos eran considerados como niños sin mucho uso de razón y a quienes debían hacérsele obedecer los mandatos. También se consideraba indecente cuestionar la libertad o la condición esclava de tal o cual persona. Pero en los casos judiciales siempre estuvo la libertad favorecida, pues en caso de duda o de empate en un fallo se decidía por la libertad. De modo que la balanza de la justicia estuviera siempre levemente inclinada hacia el lado de la libertad, lo cual únicamente era humanitario en los casos de duda. Asimismo, la liberación de un esclavo era irrevocable. El antiguo amo perdía todos sus derechos sobre el esclavo liberado, pero si el esclavo seguía haciéndolo, se sometía al tribunal doméstico regido por el padre, el amo de la casa. Socialmente el esclavo no tenía derecho a la familia, pues esta era derecho exclusivo de los ciudadanos libres. Vivían como en un rebaño y el amo no tenía más que alegrarse cuando su rebaño se multiplicaba. El otorgar la libertad a un esclavo probaba la bondad del amo, pero el esclavo no tenía ningún derecho a pedir y mucho menos a exigir su libertad. Otorgarla era un acto meritorio, pero en ningún caso era un deber del amo. Un acto meritorio no solo ante los esclavos, sino también ante los hombres. Eso es todo, jóvenes, en cuanto al régimen, sistema esclavista. Muy buenos días.